Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a un programa más de Saboreando la Palabra. Hoy comenzando la Santa Cuaresma, la Cuaresma que nos regala el Señor para prepararnos para la Pascua. Ese es el sentido de la Cuaresma. Y tenemos con nosotros hoy como invitado al señor Irán Díaz, que nos acompaña aquí. Él es el administrador del Santuario Nuestra Señora de la Providencia en Cupey. Bienvenido, Irán. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con la gran familia de Saboreando la Palabra. Gracias por estar aquí y saborear la palabra con nosotros para beneficio de los que en sus hogares también nos sintonizan y quieren saborear. Ese es el sentido de este programa, trabajar un poquito la palabra, que yo sé que para muchos es difícil entrarle, ¿verdad? Coger la Biblia de momento y leer y no se entiende qué pasa. Pues queremos comentarla de manera lo más sencillo posible, pero que se entiendan las ideas principales y que esas ideas sirvan para cuando uno se sienta ya con estos textos a preparar la misa. Como siempre les digo, no se debe uno aparecer en la misa a ver qué pasa, a ver qué nos va a contar el sacerdote en la homilía o a ver de qué van las lecturas, sino que uno en su casa toma las lecturas, las lee, las medita en silencio. Y lo que queremos con este programa es ser una ayuda, de modo que cuando uno vaya a hacer ese ejercicio, que es la Lección Divina, pues tenga los contenidos un poquito más claros. Esa es la idea. Así que bueno, pues nada, empezamos porque estas lecturas obviamente empieza la Cuaresma, tenemos un montón de contenido. Y me imagino que las lecturas no son cualquiera, provocan una reflexión en un nivel de mayor profundidad. Están escogidas, siempre la Cuaresma es un tiempo fuerte, como es el Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua son los tiempos más fuertes donde la Iglesia quiere que nos metamos más de lleno a través de la palabra en el misterio de Cristo. Entonces, bueno, vamos a estar viendo en las primeras lecturas de estos domingos una serie como una especie de ciclo que son las etapas de la historia, de las alianzas que ha hecho el Señor. Y la lectura primera de hoy es la alianza del Señor con Noé, el pacto que establece con Noé luego del diluvio, de modo que sabemos que el signo de ese pacto es precisamente el arco iris, ¿verdad? Obviamente se toman estos signos de la naturaleza, de cosas que estamos acostumbrados a ver. No quiere decir, ¿verdad?, literalmente que el Señor haya mandado el arcoíris para eso. El arcoíris es parte de la creación y de cómo funciona el planeta y su entorno. Pero bueno, bíblicamente se toma el arcoíris como signo de la alianza. Así que recordamos que después del diluvio, Dios le dice, bueno, ya no voy a destruir más y para que me recuerde que no voy a tener otro evento como este, donde yo destruya a toda la gente malvada. Recuerda que esa es la concepción un poquito del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, ¿qué hay que hacer con los malos? Acabar con ellos. Para que se queden los buenos y se resuelve el problema y Dios esté contento. Y claro, esto es un choque porque Cristo llega y dice, ¿qué hay que hacer con los malos? Acercarnos a ellos para convertirlos, que se conviertan. Espérate, ¿cómo es posible? Dios lo que quiere es acabar con los malos. Bueno, sí, pero acabar con los malos, que se conviertan, que se unan a los buenos, es lo que queremos. No es acabar con ellos. Entonces, bueno, una vez que acaba con el diluvio, con la humanidad, Noé vuelve a ser ¿qué? Vuelve a ser como un nuevo Adán, porque queda él y sus descendientes en el arca. Y entonces Noé es el nuevo Adán y Dios le dice, bueno, cuando vuelva a haber problemas, yo cuando salga el arcoíris me recordaré de esta alianza que he hecho contigo para no destruirte, así que el arcoíris me va a recordar que no va a haber otro diluvio, que no va a pasar más lo que acaba de suceder, ¿verdad? Que básicamente se limpió la humanidad completa y quedó Noé con sus descendientes y los animalitos famosos que se montaron en el arca, ¿no? Para darle un poquito de continuidad a la creación, que no se acabara todo. Así que en definitiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Noé? Como primera alianza, en esta primera lectura, estamos hablando de que Noé es figura de Cristo, que es lo que tenemos que entender a la hora de escuchar esta lectura, meditarla y sobre todo de recibirla oficialmente cuando uno va a la misa, ¿verdad?, que se proclama la palabra. Noé es figura de Cristo. Cristo es el nuevo Adán, el definitivo Adán, el que él y su descendencia son los que se salvan de todos los diluvios que van a venir, de todas las posibles destrucciones.
Bueno, la destrucción, de la condenación, de la privación de la comunión con Dios. Padre, y también se ha comentado, o una de las reflexiones es que el diluvio es también como parte de este preámbulo a lo que significaría el bautismo que destruye el pecado y entonces saca la vida. ¿Iría en esa misma línea como un preámbulo a esa...? Definitivamente, no solamente Moisés es figura de Cristo, sino que el diluvio y el haber sido salvado de las aguas es figura del bautismo, como está indicando. Okay. Definitivamente. Es decir, Noé se salva por las aguas del diluvio, así que son unas aguas que tienen el doble propósito. Por un lado, destruyen, pero por el otro lado, dejan con vida lo que quieren purificar. ¿No? Es como el bautismo, ¿no? Tenemos, sobre todo en el sacramento, cuando el sacramento se hace por inmersión, que obviamente pues a los niños pequeñitos no se les hace porque es un peligro que se nos ahoguen o pase algo, pero muchas veces con los adultos se puede hacer la inmersión, cuando el adulto se sumerge en el agua y vuelve y sale, es una figura clara de que está muriendo a su vida anterior, porque al entrar al agua pues ya es como si se muriera, y al salir renace una vida nueva, ¿no? Es el simbolismo del bautismo. Padre, y tener esta concepción de la palabra alianza, el significado que es tener una alianza con Dios, ¿cómo un corresponsable puede visualizar en su vida? Yo como corresponsable tengo una alianza con Dios, pues puedo ver la figura, lo que ha ocurrido con el arca, lo que ha ocurrido con Noé en este proceso. Bueno, imagínate, yo te digo, es como si una persona te salvó la vida y tú le debes la vida a esa persona. Vamos a suponer que yo me estaba ahogando y tú me sacaste del agua, si no me hubiera muerto. Okay. Entonces, establecemos una alianza, es una alianza en el plano natural. Yo te debo la vida. ¿Qué no voy a estar dispuesto yo a hacer por ti? En el plano natural, para que se entienda. Entonces, ahora imagínate que es Dios, el que me salva. Ya no salvándome, devolviéndome la vida natural, sino regalándome su propia vida. Es decir, me lleva a morir al pecado, a todo lo que se opone a Dios, y me resucita o me levanta para vivir la vida con Él. Ese es el contenido básicamente de la alianza. Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Yo soy suyo y Él es mío. Ese es el contenido de la alianza fundamentalmente. Entonces, ¿cómo estamos entonces viviendo eso? Es decir, una vez que uno recibe el bautismo y sale del agua, ¿cómo uno se ha comprometido? Le debo la vida a Él, el que me ha salvado de haber sido destruido por el pecado es Él. ¿Cómo yo vivo ahora para Él? Es el contenido fundamentalmente de la alianza, ¿no? Fruto del bautismo. Lo indica Pedro en la segunda lectura de esta misa. Nos dice que participamos en esa nueva y definitiva alianza por medio del bautismo. Lo dice que esta alianza de Cristo es la alianza definitiva y que Cristo sufrió su pasión una vez para siempre, la alianza definitiva, y que el justo por los injustos, es decir, que es una alianza donde Dios lo pone todo y nosotros nos dejamos entrar en la alianza. O sea, Dios lo pone todo y nosotros nos dejamos entrar. Regresamos. Bienvenidos. Antes de la pausa estábamos hablando de la segunda lectura. Ya habíamos empezado a comentar la segunda lectura y cómo Pedro nos habla de que participamos en una nueva alianza, el tema de la alianza que habíamos estado comentando. La alianza es nueva y es definitiva. Es una alianza nueva porque por medio del bautismo entramos en una alianza que es definitiva porque es la alianza en Cristo. Ya no pueden haber más alianzas. Y es una alianza por medio de la cual Dios, como estábamos diciendo, Dios es nuestro Dios y nosotros somos suyos, o somos su pueblo como parte de la comunidad, porque nos salvamos como comunidad. Es una alianza definitiva y es una alianza que es unilateral, es lo que dice San Pedro en su carta. Es decir,
Dios establece la alianza, Dios nos invita a participar y nos regala la posibilidad de participar y nos regala todo lo que necesitamos para que podamos honrar nuestra parte de la alianza. Ese es el Nuevo Testamento. Esto es una cosa que a veces no se entiende porque pensamos que, bueno, que Dios me ama, y Dios me da, y Dios me pide y yo tengo que hacer por Él. Y ciertamente, pero lo que yo tengo que hacer por Él es para dejarlo a Él hacer por mí. Okay. O sea, esto es bien importante, sobre todo para los corresponsables que nos están viendo, ¿verdad? Que si todo es don, mi participación en la alianza es un don. ¿Por qué? Porque no es lo que yo hago lo que me introduce o lo que hace que yo pueda corresponder a la alianza, sino que lo que yo hago le permite a Dios en mí crear las condiciones para yo poder corresponder. Es decir, ciertamente yo soy libre y yo tengo que querer, pero el poder no está en mí, como dice Pablo. El poder está en Dios. Si yo quiero y me abro a su gracia y a su acción, Dios me permite a mí poder corresponder a su alianza. Pero entonces eso pone una perspectiva nueva en esta cuaresma, porque entonces yo vería estos próximos 40 días, si lo vemos desde esa perspectiva de que no es nuestro sacrificio, es que a través de esos sacrificios le permitamos entonces a Dios obrar para entonces transformar y comenzar o fortalecer nuestro proceso de conversión o de nuestro proceso de una mayor corresponsabilidad. O sea que lo que sería el ayuno, lo que serían las oraciones, toda acción que nosotros podamos entonces hacer en esta cuaresma, realmente no es un elemento nuestro, es para permitirle a Dios obrar y es que Él sea el que saque los mejores frutos en esta cuaresma, cuando lo vemos desde esa perspectiva, Padre. Definitivamente, o sea, de lo que se trata es de que Dios nos haga como Él quiere que seamos. Esa es la estrategia. Ahí está la santidad. Dios nos participa a su vida, Dios nos participa a su santidad, a sus atributos. ¿Cómo lo hace? Nosotros se lo permitimos, porque somos libres. Si yo digo no y sigo con mis malas mañas, por decirlo de alguna manera, pues el pobre no puede hacer nada porque yo soy libre. Él está ahí ofreciéndose, amándome, esperando que yo le permita. Que eso es a veces creemos que, como acabas de decir, lo que uno hace, los sacrificios, el ayuno, eso es lo que a Dios le agrada. Bueno, realmente eso no. Lo que le agrada es lo que Él puede hacer cuando yo hago eso. Porque en la medida en que yo renuncio a mis apegos, renuncio a mis seguridades humanas, como son el alimento, como son los bienes materiales con la limosna, las famosas 3 prácticas, como es ser yo dueño de mí mismo y de mi tiempo, como es la práctica de la oración, que es un ejercicio de gratuidad, porque uno en la oración directamente no va a sacar nada. ¿Qué va a sacar uno de la oración directamente? Nada, al dedicar un tiempo, media hora a estar con Dios. Pero sí va a sacar mucho, más, y va a sacar lo que de otra manera no puede sacar, que es dejar a Dios actuar sobre uno y transformarnos para hacernos como Él quiere que seamos, para hacernos como Él es. Entonces ese es el propósito de la cuaresma, ¿verdad? Estamos en el primer domingo de cuaresma y es importante que entendamos esto, para que aprovechemos lo que vamos a hacer. Por eso lo que vamos a hacer no es simplemente lo mismo que siempre hemos hecho, lo que yo siempre le digo a los feligreses. No, ¿qué necesito yo hacer para estar más abierto a la obra de Dios en mí, a la transformación que Dios quiere hacer? Para que me pueda introducir en esa nueva alianza, para que yo pueda honrar la alianza que me regaló en el bautismo, para que mi querer sea se encuentre con su poder en mí, que me permite ahora poder honrar la alianza que se estableció desde el bautismo. Padre, la primera lectura me llevó con Noé, estaba viendo la prefiguración del bautismo, cómo el agua que puede dar vida y a la misma vez limpiar y purificar. Me lleva a Pedro, entonces esto significa que el Evangelio tiene... Queremos entrar en el Evangelio, queremos entrar en el Evangelio porque es que mira, el Evangelio es siempre el plato fuerte, le digo yo a la gente cuando les predico. O sea, el Evangelio es la idea principal, el Evangelio es el contenido fundamental. Y vamos a empezar a hablar, aunque regresemos después de la pausa, pero vamos a empezar ya a... El Evangelio siempre, el primer domingo de Cuaresma, son las tentaciones de Jesús. Jesús va al desierto, mejor es llevado al desierto por el Espíritu, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que es voluntad de Dios que Jesús, antes de iniciar su vida pública, porque ya sabemos que después de las tentaciones comienza la vida pública de Jesús, que Jesús se retire luego de su vida privada en Nazaret, antes de su vida pública, se retire un tiempo
y en ese tiempo se prepare para su ministerio público. O sea, es voluntad de Dios. O sea, Jesús fue llevado por el Espíritu, por Dios. O sea, Dios quiso que su Hijo, hecho hombre, fuera llevado al desierto para un tiempo de, diríamos, no tanto de purificación, porque no hay nada que purificar, sino, diríamos, de mostrarnos a nosotros que la condición humana, con la cual es 100% solidario, igual a la nuestra, requiere que seamos tentados. La tentación es una prueba, no es algo malo, es algo saludable. Es algo malo lo que nos propone, pero la tentación no es mala, sino que la tentación superada me fortalece y me ayuda, aunque caiga, a conocerme a mí mismo. Es como cuando uno va a coger un examen. La tentación es como un examen. Si yo voy a coger un examen, estoy cogiendo una clase, un curso, me dan un examen o me dan una prueba corta, pues nadie quiere una prueba. Todo el mundo dice, no me hagan exámenes, no, yo me lo sé todo. No, nadie quiere coger la prueba, pero la prueba es buena porque me deja saber cuánto yo sé, cuánto he aprendido, cuánto he asimilado del contenido, y a la misma vez me permite ver qué es lo que me falta. Si la venzo, me conozco a mí mismo. Si no la venzo, sé lo que me falta. O sea, mira, hicieron esta pregunta y este tema yo no lo había estudiado bien. Si me hubieran preguntado aquello, yo lo sabía, pero esto no. Pues ya sé que me falta eso. Bueno, así que la tentación es una prueba. Esto es bien importante. Y Jesús quiso ser tentado porque quiso mostrarnos su solidaridad con la condición humana, contigo y conmigo, que somos tentados. Que de hecho lo que pedimos en el Padre Nuestro es, líbranos de caer en la tentación. Regresamos después de la pausa. De regreso, estamos nada más y nada menos que con Jesús en el desierto. Ahí nos habíamos quedado antes de la pausa. Estamos con Jesús en el desierto y estamos viendo al Hijo de Dios hecho hombre siendo tentado por Satanás, llevado al desierto por el Espíritu, es decir, por voluntad de Dios, para manifestar su solidaridad 100% con nosotros, con nuestra condición humana. Y entonces ahí es que dice, cuando fue probado en todo, Jesús fue probado en todo, esa es la mejor... Menos en el pecado. Menos en el pecado, pues es lo que está diciendo gráficamente el relato. Todos los tres evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, Marcos, los tres tienen esa misma escena. Jesús llevado al desierto para ser tentado. Entonces, claro, el evangelio que estamos comentando hoy es el de Marcos, y el evangelio de Marcos es muy cortito y no nos da el contenido de las tentaciones. Como tú sabes, los otros evangelios te dicen el diálogo que se da entre Satanás y Jesús, y lo que le está diciendo y cómo se rebaten mutuamente con la Escritura, que es muy interesante, pero eso lo hablaremos en otro momento, porque este evangelio no entra en ese detalle, pero tiene cosas muy importantes que vale la pena que comentemos para beneficio de los que están preparando esas lecturas para disfrutarlas en la misa del domingo. Bueno, lo primero ya hemos dicho que es que Jesús es llevado por Dios, es voluntad de Dios que Jesús sea probado. La tentación es una prueba y la prueba nos permite saber. Entonces, obviamente Jesús siempre va a salir victorioso, porque Jesús como hombre es 100% fiel a la voluntad de Dios. Él es Dios y él es hombre, pero como hombre es fiel 100% a la voluntad de Dios. Entonces, Jesús va a salir victorioso en todas sus pruebas. Ahorita hablábamos del tema de la alianza y cómo en la Cuaresma, no solo en la Cuaresma, en toda nuestra vida, todo lo que hacemos es para dejar a Dios darnos el poder de corresponder a esa alianza. Y ese poder de corresponder a esa alianza es Cristo en nosotros el que lo tiene. El poder es de Cristo. Entonces, en la medida que nos dejamos dar a Cristo y vive en nosotros y vivimos la comunión con Él, Cristo en nosotros nos da la capacidad que Él tiene de vencer la tentación.
Cristo nos da la capacidad de vencer la tentación, de vencer como Él venció. Tenemos el bautismo, pero tenemos que dejarnos dar esa capacidad por la manera en que actuamos, por lo que hacemos, por lo que decimos, por nuestra vida. Nuestra vida es la que le dice a Dios, sí, me voy a dejar poner en comunión contigo, me voy a dejar transformar por ti para ser como tú eres y tenerte a ti, y como yo sé que tú has vencido todas las tentaciones, pues desde ese momento yo empiezo a vencer tentaciones. Esa es la estrategia, esa es un poquito lo que la Cuaresma quiere que practiquemos. Padre, y cuando vemos la imagen del desierto, porque uno podría pensar en un desierto, pero en el desierto están las fieras sueltas salvajes, o sea, es un lugar inhóspito, el lugar donde ocurrió, ¿verdad?, el relato. Es un lugar de mucha batalla, y tal vez en esta Cuaresma muchas de las personas que nos están sintonizando también están viviendo sus propios desiertos, o tal vez tienen un área en su vida que piensan, ¿verdad?, que está en medio del desierto, y pueden tener la oportunidad de fortalecer esa alianza, ver el modelaje de Jesús y decir, Jesús viviendo en mí, pues yo también puedo sobrevivir mi desierto de vida. Esa sería tal vez una manera de empezar a percibirlo. ¿Cómo yo podré sobrevivir el desierto que yo estoy pasando, verdad? Pues bueno, pues junto con Cristo, pues podré entonces seguir hacia adelante en esa línea, ¿verdad? Definitivamente. La idea es, Cristo venció, pues Cristo en mí vence. Esa es la estrategia. Okay. O sea, no es que yo tengo que vencer para mostrarle a Dios mi amor, no. Es que yo me tengo que dejar amar por Dios a tal punto que Dios se me dé y Dios en mí venza lo que yo solo no puedo. Todos tenemos el desierto, el lugar de la prueba, el lugar de la soledad, el lugar de la dificultad, el lugar donde no voy a encontrarme un buffet encima de la roca. Es decir, no voy a tener una cama cómoda para descansar, voy a tener sufrimiento, dificultades. Tal vez no hay sombra que uno pueda encontrar fácilmente. No voy a encontrar, correcto, una habitación con aire acondicionado para mitigar el calor o con calefacción para mitigar el frío. No, es decir, es el lugar también hostil, pero es hostil el ambiente, es hostil el hecho de que voy a ser probado, voy a ser tentado. Pero Cristo ya pasó por eso, es lo que nos está diciendo este relato. Okay. Y Cristo en mí va a tener el mismo resultado que Cristo tuvo en el relato, va a vencer. Padre, me resulta interesante cómo finaliza en el Evangelio. Hay un detalle que a veces como que uno pasa como por desapercibido o no le presta mucha atención, pero sí ocurrió. ¿Qué nos pudiera decir o cómo pudiéramos profundizar ese elemento de esa parte del Evangelio? Bueno, el relato tiene varias cosas que una de ellas me gustaría comentarla brevemente, es el tema de los 40 días, ¿no? El número 40 es un número bíblico. El número 40 en la Biblia significa el periodo de tiempo que tiene que transcurrir para llegar a lo próximo. Esa es la mentalidad bíblica, es lo que significa 40. Entonces, pues sabemos que están los 40 años del pueblo, del éxodo por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pues Cristo está 40 días. No es un número calendario, aunque de ahí hemos tomado los 40 días de la Cuaresma. Okay. O sea, proviene de que Cristo estuvo 40 días. Pero es un número que tiene una connotación bíblica. Quiere decir, es el periodo que tiene que darse, lo que tiene que ocurrir para que Cristo pueda iniciar su vida pública. Porque viene de su vida privada en Nazaret. Entonces, para poder llegar a su vida pública, pasan 40. 40 es el número bíblico. Entonces, Cristo está 40 días preparándose, diríamos, siendo tentado, en fin, con las fieras, en la soledad, etc. Así que el número 40 es bien importante, de ahí está la Cuaresma. Cuando vean 40 días la Cuaresma, estamos hablando del tiempo que tiene que darse para qué, en el caso nuestro como cristianos, para vivir la Pascua más plenamente. Para que lo que hemos estado explicando, Cristo en mí resucite más plenamente. Y de ese momento en adelante yo pueda vencer con más facilidad las tentaciones, superar los desiertos, etcétera, etcétera. Lo que hemos venido comentando. Okay. Así que el tema de 40 nos va a recordar siempre eso. Exacto, que no es 40 días yo por mis propias fuerzas. Yo tengo que, al comenzar esta Cuaresma, es la fuerza de Cristo en mí para yo poder vivirme. Para yo ser transformado, vivir más con Él y entonces los dos poder superar todas las fuerzas, superar todas las... Bien.
Lamentablemente el tiempo se nos termina, nos hemos quedado otra vez como un poquito en el aire de cositas que podemos haber comentado, pero quiero recordarle a los amigos que nos están sintonizando que pueden acudir a la dirección web que está en pantalla, pacrired.org. En esa dirección va a encontrar la página web de la parroquia que yo sirvo, la parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, en San Juan, y allí pueden conseguir el documento, descargar el documento que contiene mucho más contenido, por supuesto, de lo que hemos estado hablando. Es el documento que tomamos como base para esta conversación. Así que les invito a ir a la página, a descargar el documento, sobre todo si quieren ver pues, los detalles de las citas. El documento contiene una serie de citas del Papa Benedicto XVI, de su trilogía de Jesús de Nazaret y otra serie de cosas muy interesantes que les permitan redondear esto que hemos estado comentando. También aquellos de ustedes que quieran escribirme para lo que deseen, ¿verdad? Yo estoy a sus órdenes. Ahí tienen en pantalla mi dirección, la dirección de mi correo electrónico, pangelsiapi@arqsj.org, y también pues les puedo, en la medida que les pueda ayudar, alguna cosa, pues estoy a su disposición. Bien, antes de concluir el programa de hoy, quiero agradecerle a Irán su disponibilidad para estar aquí con nosotros. Él está siempre más que ocupado en el santuario, como ustedes saben, el santuario es un trabajo 24/7 y pues saca su tiempito para estar aquí y yo se lo agradezco muchísimo esta conversación. Yo sé que a los dos nos ha enriquecido, a mí me ha enriquecido, yo creo que a él también. Esperamos que a nuestros televidentes también, a los que nos están viendo, que puedan celebrar la misa de este próximo domingo con una mayor perspectiva, con una mayor profundidad, captando con mayor profundidad las lecturas que allí se van a proclamar y lo que el sacerdote va a predicar. Bien, pues nos despedimos entonces, será hasta nuestro próximo programa. Que Dios me los bendiga.